Economía, Sociedade e Justiça. Clase introductória del 22 de abril del 2020 para la sección 15 de Historia del Pensamento Económico durante el período de clases à distância por motivo da quarentena obrigatória. O objetivo de uma sociedade mais justa se plantea hoy claramente en el marco de una economía de mercado, lo cual es ajeno y aún contradictorio con la otra narrativa tradicional de la izquierda, la narrativa marxista. La experiencia histórica del último siglo y de inicios del siglo XXI nos ha demostrado, veis el caso, por ejemplo, de la antigua Unión Soviética antes de la caída del muro de Berlim, que um sistema económico mais igualitário não equivale necessariamente a uma sociedade mais justa. Em la medida em que a ineficiência económica de aquele sistema conduz a um empeoramento de la situação de los sectores sociais mais desfavorecidos. Temos então, em esta classe introdutória, que colocar algumas questões para que tenhamos um ponto de partida para a análise do reto prático. Reto prático este que parte de la questão fundamental: como implementar sociedades mais justas, mais equitativas e que puedan hacer una redistribución de recursos, siempre escasos, de forma a eliminar lo máximo posible las brechas producidas por la desigualdad en la acumulación, distribución y acceso a esos recursos. Y también analizar las propuestas teóricas que diversos autores y escuelas de pensamiento económico aportaron como propuesta para solucionar el reto práctico. Los autores a revisar, para todos ellos, ya ustedes hicieron pequeñas investigaciones y entrega de sus resultados durante el período presencial de clases, son, en particular, Platón, Aquino, Marx, John Stuart Mill, Keynes, Amartya Sen, Piketty y Duflo, entre outros. Les pido, em consequência, a lo largo desta semana, hacer como atividade integradora fichas de trabalho a partir de esses apuntes e dessas tareas que já têm em suas libretas e enviá-las através del chat hasta la medianoche del próximo martes para quedarem registradas como evidência. Partimos entonces del hecho de que economía, cuando hablamos de economía y justicia social, esto nos obliga a colocar otra cuestión. ¿Cómo definimos lo que es una sociedad justa? La definición de lo que es una sociedad más justa desde el punto de vista económico dista, como ya lo dijimos, de ser obvia. Y de hecho, esta definición forma parte importante de la discusión de una gran parte del pensamiento económico, de la teoría del Estado y de la filosofía política contemporáneas. O sea, es una cuestión transversal que es analizada por diversos campos de las ciencias sociales. Grande parte del debate se sitúa alrededor de la igualdad, de la equidad y de la justicia. En este sentido, la no estricta coincidencia para muchos pensadores políticos que podemos considerar no del área ultraliberal, sino del área más bien socialdemócrata, entre una sociedad más justa y una sociedad más igualitaria, se encuentra en el criterio establecido por John Rawls, que es un pensador
estadunidense, também importantíssimo para a teoria do direito. Pongamos um exemplo concreto, um exemplo da segunda metade do século XX, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, desde final entonces da Segunda Guerra Mundial hasta 1989. Les pido, para aquellos que andan un poco perdidos, que para las cuestiones cronológicas y contextos histórico-económicos revisen el cuadro cronológico número 3 que bajaron y imprimieron al inicio del año lectivo. Pero regresemos a nuestro ejemplo concreto. La República Democrática Alemana era, probablemente, una sociedad más igualitaria que la República Federal de Alemania. Pero, de acuerdo con los criterios de justicia de estos pensadores, desde el punto de vista económico, no era una sociedad más justa, además, por supuesto, de ser menos libre y menos eficiente. Una vez definido este criterio de justicia rawlsiano, entonces tenemos que avanzar para una segunda cuestión. ¿Cuál es más justa? ¿Una sociedad con economía de mercado o una sociedad con economía planificada de tipo socialista, tal como existiu en la antigua Unión Soviética, en los países del antiguo Pacto de Varsovia, en Cuba y en la China popular hasta los años 90 del siglo pasado? Para este punto, y para responder a esta cuestión, les recomiendo no solamente leer de nuevo los últimos capítulos del manual, pero también les recomiendo releer a Harari, el capítulo sobre las tres narrativas, la liberal, la comunista y la fascista, en la obra llamada 21 lecciones para el siglo XXI. Obra que también les recuerdo fue objeto de una tarea en el primer trimestre del curso, o sea, todavía en los meses del año pasado, o sea, del 2019. En una economía de mercado, suponiendo que lo hayamos definido con claridad y aceptando el papel del Estado tanto para corregir lo que los economistas denominan fallos de mercado, es decir, la intervención del Estado por razones de eficacia, como la intervención del Estado por razones de instrumentación de una política redistributiva, es necesario tener en cuenta, puesto que esa política se instrumenta en una economía de mercado, el sistema de incentivos con el que funcionan los agentes económicos, los económicos, en dicha economía, a la hora de diseñar políticas económicas que estimulen la eficiencia del sistema productivo, por un lado, y el crecimiento y aumento de la riqueza, por otro lado, y que, al mismo tiempo, incorporen mecanismos redistributivos que hagan avanzar la sociedad hacia cotas mayores de justicia. Observemos algunos ejemplos. Una política de igualación de salarios en una empresa es, sin duda, una política igualitaria. Sin embargo, introduce probablemente desincentivos a la mejora de la eficiencia de la productividad de la empresa. Otro ejemplo. Una política de fuerte aumento de los salarios y disminución de los beneficios es también probablemente una política más igualitaria. Sin embargo, puede producir una disminución de la inversión o en un mercado abierto, como es aquel en que estamos y lo será aún más con la creación del mercado interior, puede provocar la desviación de inversiones hacia otros países que ofrecen mayor rentabilidad. Para conseguir entonces unas economías de mercado más eficientes y más justas en un marco democrático, y esto sería,
sin duda el objetivo de lo que se puede denominar una política socialdemócrata, que en la práctica ha optado por la implementación de diversas variantes del estado del bienestar, ese modelo que estudiamos en semanas anteriores y que emerge del pensamiento keynesiano en el posguerra en las democracias europeas y que hoy es un modelo inscrito en la arquitectura de protección y cohesión social de la Unión Europea, tenemos entonces que analizar el modelo que lhe está enfrente, ou seja, o modelo com o qual está enfrentado. En su opuesto, tenemos la corriente marxista que ha sido hegemónica en una parte del pensamiento de la izquierda y implementada en el antiguo bloque socialista, del Pacto de Varsovia hasta la caída del Muro de Berlín, o que también ha sido implementada hasta inicios de los años 90 en la China popular, o sea, hasta las reformas de Deng Xiaoping. Para el pensamiento marxista, el mecanismo de explotación es intrínseco al funcionamiento de las reglas de mercado, reglas que suponen el intercambio de mercancías por su valor, incluidas en las mercancías a la fuerza de trabajo. O sea, desde la perspectiva del análisis que realiza Marx, en concreto en el análisis que realiza en los 3 volúmenes de la obra El Capital, y para este punto les pido revisar el capítulo 11 del manual que usamos en clase y al interior del capítulo 11 el subcapítulo sobre las 5 leyes del capitalismo. Entonces, según Marx, coexisten en una sociedad de mercado una opacidad ideológica y una alienación que se producen en un sistema de mercado, o sea, que son próprias a esse sistema de mercado. Para Marx, uma política dirigida a lograr uma sociedade marxista, em consequência, nunca pode ser realizada no marco de uma economia de mercado, e muito menos no marco da existência como direito fundamental da propriedade privada de los medios de produção. En consecuencia, la liberación de los trabajadores, según Marx, solo puede producirse a través de la destrucción de la economía de mercado y llegando a una sociedad comunista a través de un periodo transitorio de dictadura del proletariado. Ver a este propósito la hebra genealógica entre Platón y Marx sobre el concepto de justicia social y sobre el concepto de dinero, de interés y de propiedad privada y de propiedad colectiva. Tenemos entonces, como diría Harari, 2 narrativas enfrentadas: la narrativa liberal y la narrativa comunista. Por un lado, para entender la narrativa liberal, tenemos que estudiar el tronco histórico del pensamiento liberal. Pensamiento que no solo incluye a ideólogos, por hablar de los modernos, tales como Hayek, Nozick, Friedman, es decir, a las bases ideológicas de la nueva derecha o del pensamiento conservador o reaccionario. También esta hebra genealógica liberal incluye a Keynes, incluye a los economistas de inspiración keynesiana, a filósofos políticos de inspiración kantiana, tales como el americano John Rawls, autor de La teoría de la justicia ya citado. Y es en estos últimos que vamos a encontrar la base de muchas corrientes que pueden calificarse
de social-demócratas. Todos estes teóricos, e podemos remontar-nos assim atrás na história, evidentemente, podem servir perfeitamente como bases de um novo pensamento político social-democrata, por supuesto, dentro de um pensamento que eu creio que deve plantear-se na esquerda mais pluralista, provavelmente mais eclética e igualmente mais relativista. Por outro lado, e para finalizar esta introdução muito general, para realizarmos um estudo da narrativa comunista, não só devemos partir das obras do próprio Karl Marx, mas também deveremos ler a Engels e passar por las interpretações do marxismo-leninismo post-Revolução Soviética de 1917 e por la variante maoísta post-outubro de 1949 e, em particular, depois de 1959, com a Revolução Cultural China. Atenção, estas autoras e esta narrativa han levado a planteamentos de carácter fundamentalmente totalitário. Por isso, já lo veremos em outras classes. Por hoje é todo. Harei um outro vídeo el viernes para continuar trabalhando estes temas e hasta allá les desejo que estejam bem, que suas famílias também se encontrem bem, que se têm dúvidas se comunica comigo através do foro que abrimos e no chat grupal via WhatsApp. Buenas tardes e ya tengo una cierta nostalgia de nuestras clases presenciales, pero la situación es muy concreta, tenemos que cuidarnos a todos y todos juntos saldremos de esta crisis de la pandemia. Hasta el viernes.